Bueno, como tenemos cosas muy interesantes que compartir hoy, y como le dije, hoy estamos desde Israel. Ahí se me cambió el banner y no es el que corresponde. Hoy un poco raro estaba esta plataforma de la cual estoy transmitiendo. Tuve que configurar todo y ahora vi que había cosas cambiadas otra vez. No sé qué es lo que está pasando, pero acá estamos. Tenemos a Germán de la Rosa también. Dice bendiciones desde Canadá. Bendiciones, gracias por la palabra. Y Fabiana Nocera dice buen día y bendiciones. Entonces ya voy a estar presentando a Sol, que está allí en Israel. Bienvenido, Sol. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Queremos recibir tu saludo y ya entonces nos sumergimos en el tema. Ahí te vemos más clarito y más cercano, me parece, cuando te acercas a la pantalla. Hola, Sol. Shalom, shalom, ¿cómo están ustedes? Bueno, me voy a quitar un poquito este coso para atrás porque siento como si estuviera en una burbuja y bueno, espero que se esté escuchando bien ¿Se escucha hoy. bien? Sí. Ujú. Perfecto. Bueno, nuevamente muchas gracias nuevamente por acompañarnos en estos vivos, a todos los que están aquí interactuando en la plataforma, tanto en Facebook como en YouTube. Muchísimas gracias a todos aquellos que a futuro lo van a ver también. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, hoy, como el vivo pasado, no estoy en la calle porque, bueno, son fechas muy especiales y porque queremos tanto de Esther, Marce y de mi parte, ser un poco más didácticos en estas charlas porque son de gran importancia, no solamente desde el punto de vista del judaísmo, sino desde el punto de vista mesiánico. La Ujú. importancia que tienen estas fiestas. Ya voy a entrar de una vez en el tema. Recordarán que el vivo pasado hablamos acerca de la celebración, de cuál fue la celebración que hablamos el vivo pasado, a ver si se acuerdan los que estuvieron. A ver, que me digan, que nos digan. Fue 2 semanas atrás. 2 semanas atrás, el vivo pasado. Ujú, A ver, les voy a ujú. dar un pequeño break para que nos comenten. Sí, mientras tanto voy poniendo algunos mensajes en pantalla. Dice Concepción Cáceres, bendecido día. Si oye bien, saludos. Claudia Mónica dice, Dios la bendiga, hermana. Hermanos, tendría que ser. Teresa Zacarías dice que nos está viendo desde Santa Silvina, Chaco. Qué bien. Y Silvia Graciela Scuoto dice, hola, buenos Link. días. A ver si alguien se recuerda entonces de qué estuvimos hablando, de cuáles de las fiestas, de cuáles de los acontecimientos especiales en el calendario hebreo estuvimos conversando hace 2 semanas atrás nada más, ¿eh? A ver si podemos entonces recordar. Eh, Abre tu micrófono, Sol. Ok, vuelvo y hago la pregunta. ¿Alguien se apuntó de qué fiesta bíblica estuvimos hablando el vivo de hace 2 semanas? No, todavía no han respondido, Sol. Ok, bueno, para no extendernos, entonces, el vivo de la semana pasada celebramos hablamos sobre la conmemoración de una de las altas fiestas que es Rosh Hashanah, ¿sí? O cabeza de año, ¿sí? Hablábamos acerca el día de la creación de la humanidad, según la tradición judía. Sí, entonces, bueno, si quieren saber un poquito más, pueden ir a los vivos en el canal, pueden ir en Facebook. Esther tiene ahí ya colgados esos videos y pueden ver y profundizar más del tema. Hoy
Empezaremos a hablar sobre una de las fiestas o conmemoraciones de de la más solemne conmemoración de el pueblo de Israel. Vuelvo y les pregunto, ¿saben de qué conmemoración o alta fiesta, que es la más solemne, eh, saben de la que vamos a hablar? Si alguno sigue las fiestas, esta es una temporada que se le llama de las altas fiestas, ¿eh? Porque son Ujú. muy importantes, muy significativas y bueno, ya Parece que a mí se me hace que es como que la plataforma tiene bloqueado el chat o algo así porque dice no se pueden publicar comentarios en algunos destinos, no, 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 está ¿no? bien. Ah, No, no, eso siempre sale, sí. bueno, Silvia, Dice, Rosh Hashanah, el año el nuevo año es Rosh nuevo, Hashanah. perdón, Perfecto. Sol. Ah, disculpa. Silvia dijo, ¿el año nuevo? Sí, adivinó Silvia. Eso era para la primer pregunta que había hecho Sol. Y Eugenia dice, bendiciones para ti, querida Esther, y a tu invitado. Muy interesante tema, que Dios los bendiga. Bueno, entonces, Sol, adelante. Bueno, perfecto. Voy a subir la diapositiva. Ok, entonces hoy vamos a hablar sobre Yom Kippur. Yom Kippur es una de las altas fiestas, llamada una de las fiestas más solemnes en lo que respecta al judaísmo. Es el día del perdón que conocemos. Es el día que en la Biblia nos habla que el sumo sacerdote ingresaba una vez al año al lugar santísimo, a la presencia de Dios directamente, y cuando ingresaba, primero él ofrecía sacrificio por sus pecados y luego ofrecía sacrificios por el pueblo. Entonces, eso en sí es, a grosso modo, ya vamos a ir desarrollando un poco más el tema para que podamos entender el significado de Yom Kippur. Bueno, tengo también hoy no sé si es la plataforma, pero está un poco lento el mouse. Sí, Ok, por eso yo decía que al principio cuando estaba configurando todo, muchas cosas estaban cambiadas, así que perdonen si tenemos algunas trabitas por ahí, pero vamos a recibir con total claridad la enseñanza que tienes para nosotros, Sol. Adelante. ok. ¿Qué es Yom Kippur? Lo que quise hacer un poco más, como les dije al principio, algo más didáctico, pero para que tengamos claridad y como siempre les decimos, y es nuestra premisa junto con Marce, nuestra idea en el momento de hablar de estos temas no es para judaizar, ¿sí? Que nos quede claro. Es tener una claridad qué es en sí esta celebración, esta conmemoración y ver la aplicación desde el punto de vista del cristianismo, ¿sí? O del movimiento mesiánico. Entonces, el Yom Kippur, día de la expiación, como les decía anteriormente, es el día más de solemne, o sea, es el día más santo, más puro de de lo que es en el judaísmo, ¿sí? Ya Marce está llegando a acompañarnos. ¿Se ve? No, Hola, perfecto. Marce. Ujú. Hola, hola Estercita. Qué lindo verte, qué lindo saber que estamos. Estamos en vivo. Ok, Bien. adelante. Bueno, para poner en contexto, Marce, estamos arrancando con lo que es Yom Kippur y lo que el significado en sí de Yom Kippur. Si tienes, que yo sé que tienes mucho para aportar de este tema o de estos temas de festividades bíblicas judías, pues me dices y vamos interactuando. Entonces,
Primero, la observancia en el judaísmo implica un ayuno de 25 horas que inicia la noche anterior, ¿sí? Eh, eh, para entrar en contexto, recordemos que el día en el judaísmo arranca la noche anterior, ¿sí? No funciona como a nosotros, que el día arranca a las 24 horas y de ahí y a la mañana es 6 de la mañana. En el judaísmo arranca a las 6 de la tarde, que para nosotros sería el día anterior. A la puesta Entonces, del sol. a la puesta del sol, perfecto. Entonces, eso normalmente se hace una hora antes, toda la familia se reúne, hace una cena bastante grande Copiosa. y sí, copiosa porque son 25 horas sin comer. Entonces, según, digamos, en el judaísmo moderno, se acostumbra después de la cena ir a la sinagoga y muchos salen todos vestidos de blanco, con los religiosos salen con unas batas blancas y se sale a caminar o se sale a montar en bicicleta la noche, ¿sí? Yo estuve esta noche, el jueves en la noche, fui desde acá, desde mi casa en Cicla hasta la Ciudad Vieja. Por ahí en mi cuenta de Facebook subí un video de que grabé desde la Ciudad Vieja y les mostraba realmente cómo era el movimiento. Hay mucho movimiento y está hasta altas horas de la noche. El día de ayer, que era el día de descanso, de Yom Kippur, perdón, es un día muy solemne, no se hace bulla. El, 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 el judío religioso está en constante oración, en constante súplica, en constante todo el día en una entrega total al Señor para pedir ese perdón, que era en sí lo que hacía el sumo sacerdote al ingresar una vez al año, después de ofrecer el sacrificio, ingresaba al lugar santísimo, ¿sí? Para hacerles un recuento, estaba el lugar donde se hacía el sacrificio, luego seguía el lugar santo y luego el lugar santísimo, que era donde estaba la presencia de Dios y donde una vez al año Él descendía y el sacerdote Aarón entraba y directamente a la presencia de Dios. ¿Sí? Es de recordarles que es no como anécdota, pero normalmente la vestidura del sacerdote tenía campanitas alrededor y había una soga que estaba atada hasta afuera del campamento. Los sacerdotes o los otros sacerdotes alaban la vestidura. Si sonaba la campanita, el sumo sacerdote estaba ahí. Si de pronto estaba muy duro después de que pasaba el tiempo, que el sumo sacerdote saliera de la presencia de Dios, era porque el sacerdote había entrado en pecado y había muerto en la presencia de Dios. Pero Esto no es se algo registra, Sol, que no perdón se que te registra, interrumpa. esto hace parte de Sí, la tradición, pero ¿sí? no se registra que haya habido alguna muerte. No, 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 pero esto hace Ujú, parte de la sí, tradición y de lo cual el sacerdote tenía esas campanitas en su vestido, ujú, sí, ¿sí? sí. Eh, Otro punto es el enfoque del arrepentimiento y buscar el perdón de Dios. Hay que entender algo. La Biblia dice, son sus fiestas, son mis días señalados, ¿sí? Esto tiene una importancia. Cuando viene de la palabra moed, que es tiempo señalado, no significa un simple día festivo como de pronto lo podemos ver en Latinoamérica, como el 1 de enero, como el 25 de diciembre que se ve, ¿sí? O como incluso para los que practican la tradición de la Semana Santa, el jueves y viernes tenía más implicancia y tenía más valor porque era un día, el día señalado del Señor para perdón de pecados. ¿Sí? Era algo que tenía un propósito divino y que habla acerca de los planes que tiene Él para con su pueblo. ¿Tienes algo que agregar, Marce?
No, preferiría que hagas todo el relato y después adosamos algo y de paso también lo hacemos la analogía con el tiempo actual y Ujú, toda la cantidad de sucesos que han ocurrido a lo largo de este tiempo. No vamos a hablar de todo, pero vamos a hacer un reconto de toda la información y qué hay dentro de este reloj profético que se pronuncia mucho más para esto que vos mencionaste, que no son festividades si bien son de alegría, hay gozo, hay festejo, no son de las características habituales que nosotros en Latinoamérica o en el mundo se toma por el tiempo de folgórico, sino se basa en la retrospección, como comienza como en las otras menciones lo hicimos, a partir de el mes de agosto aproximadamente, para hablar del calendario gregoriano, donde se comienza con el tiempo ya de el ayuno y el tiempo de la búsqueda interior del perdón, que luego se acentúa con los días terribles, los que se conocen como los Yamim Noraim, y a partir de Rosh Hashanah, una vez que comienza y se traspasa el Yom Teruah, que ya lo has mencionado, creo, anteriormente, y continúa con este día. Así que después hacemos un agregado en cuanto a lo que están marcando los sucesos actuales. ok. Yom Teruah, para entrar en contexto, es realmente la fiesta que se conoce hoy en día como Rosh Hashanah, ¿sí? Entonces, Yom Teruah es el nombre que el Señor le puso a esa celebración y Rosh Hashanah es un nombre mucho más tardío en el judaísmo un poco más moderno. Bueno, ahora, ¿qué es Moed? Es poner algo de importancia en un lugar específico, es un destino. O sea, hay que tener en cuenta que Dios tiene esos días, ese día señalado para un destino específico, ¿sí? ¿Cuál es el destino específico? Cumplir sus propósitos, ¿sí? Y poder comprender lo que Él tiene para nuestras vidas. El día señalado también viene de la raíz que significa predestinación, que lo conocemos más en el cristianismo, ¿sí? La predestinación, le puse esos numeritos porque son anotaciones que tengo de mi parte aquí en mi cuadernito. Entonces, para leérselas textualmente y no cambiar, lo que dice en cuanto cuándo es relevante la predestinación, es cuando tenemos una relación de nuevo pacto con Dios por medio de la persona de Jesús. En ese momento, la predestinación pasa a ser relevante, ¿sí? Dios, por medio de la predestinación, nos ha designado para ser perfectos. Entonces, cuando nuestra relación y nuestro pacto con Dios se basa en la persona de Jesús, pasamos a ser perfectos, ¿sí? Ahora voy a pasar a la siguiente Comienza diapositiva. nuestro camino a la perfección. Se Sí, comienza a restaurar el diseño de Dios en nosotros. Por no, sino que eso estoy hablando ahí en términos, sí, dime. es donde, no, ahí, perdón, ahí es importante aclarar esto porque comienza lo que la palabra toma como lo que significa salvación, Ujú, que es justamente a lo que vas a enfocar ahora. Salvación, dentro del término salvación, como lo hemos hablado en otras ocasiones, implica en sí misma el término de redención, que es la liberación del pago. Ya no hay más que sí, pero pagar, ese la es el liberación otro, completa.
ese es el ¿Mm? otro punto que hay. Por Está eso la no me expiación. quiero adelantar. Sí, por eso está la expiación. Ahorita estamos hablando de expiación, por eso llego a este punto. Y luego vamos a hablar de redención y la diferencia uno del otro, ¿sí? Que eso es lo que en sí significa o la esencia de Yom Kippur, ¿sí? Es una proyección de lo que venía. Siempre tenemos que ver que todo lo que Dios mandó a hacer su pueblo es una proyección de la obra de su Hijo en la cruz y en nuestras vidas. Entonces, lo que vemos que Dios le manda al pueblo de Israel, lo vemos en el libro de Levíticos. No voy a leer el texto completamente, se los pongo ahí para que lo tengamos de, de punto de referencia, pero el Señor le manda directamente a Moisés se, que haga este tipo, por así decirlo, de ritual, ¿sí? De sacrificio expiatorio de este becerro, del macho cabrío, por tanto por sus pecados como por el pueblo. Entonces, ahí vamos entendiendo un poco lo que es el término expiar, que vamos a pasar a la siguiente. Entonces, ¿qué es el rito levítico de 16? De Levíticos 16. Sí, entonces se dividía en 4 pasos. Lo quise hacer un poco más, ¿cómo se llamaría eso? Cuando en Más el colegio, gráfico, tipo más gráfico. infografía, sí. Sí, entonces estaba el sacerdote que tenía que entrar al lugar santísimo una vez al año, como les dije anteriormente. Luego hacía una expiación por sí mismo y por su familia y por los sacerdotes. Entonces, vamos a teniendo claro que es expiación. Después, él iba y ponía las manos habían dos machos cabrío, ¿sí? Uno que iba a ser sacrificado y el otro que iba a llevar el pecado del pueblo. Entonces él ponía las manos sobre el macho cabrío que iba a llevar y que después él lo iba a llevar y soltarlo en el desierto. Este macho cabrío no podía ser muerto, no podía ser tocado. Quedaba con una marca porque él llevaba el pecado del pueblo por un año, ¿sí? Entonces, en sí es, a grosso modo, lo que significa o lo que nos quiere o lo que Dios le mandó al pueblo de Israel por medio de Aarón, que tenía que hacerlo cada año y así sucesivamente todos los sacerdotes que llegaron hasta al final del templo. Ahora bien, ¿qué significa Yom Kippur? Yom, lo sabemos que Yom es día, ¿sí? Kippur significa también capará, que es cubrir, ¿sí? Entonces, expiación, cuando hablamos del término expiación, estamos hablando de cubrir el pecado, no eliminarlo, ¿sí? La expiación, como lo vemos, tiene grandes limitaciones, como es, la expiación era limitada a un año, nada más. O sea, cuando el sacerdote imponía las manos sobre el macho cabrío y lo llevaba al desierto, esa cobertura del pecado era solo por un año. Al siguiente año volvía a hacerse el mismo sacrificio ritual para volver a cubrir los pecados. Entonces, era una expiación, era una limitada. Ahora, en cuanto a eso, tenemos un dilema. Como no hay templo ahorita, no pueden haber sacrificios. ¿Cómo cumplir estos mandatos? ¿Cómo el pueblo de Israel cumple las 613 mitzvot o mandamientos que enseña la Torá? ¿Sí? Entonces, vemos que primero que todo el alcance es limitado. Ahora, el segundo punto, la relevancia de la expiación. Primero, la expiación no remueve la necesidad de juicio, por un lado, ¿sí? Segundo, simplemente pospone por un tiempo el juicio de Dios para con el pueblo. Tercero, es muy diferente
a lo que nosotros, y de lo que hablaba Marcia ahorita, con redención, ¿sí? Entonces, casi la mitad de esos 613 mandamientos son imposibles de cumplir al no tener templo, ¿sí? Entonces, como dato, y como decía alguna vez un profesor que escuché, aunque ustedes no lo crean, en este momento todos los judíos son inmundos. ¿Por qué? Porque en este momento no hay templo. Entonces no hay cómo cumplir esos mandatos de Dios. Ahora bien, expiación y redención, lo que hablaba ahorita Marce, la redención no es una cubierta, sino es quitar completamente. ¿Sí? La redención ya no hay necesidad de juicio. Pero como todavía el pueblo judío continúa en la tradición de la expiación, ¿qué han hecho a partir de este momento? Empezaron con más oraciones, con el arrepentimiento, con ir y dar, eh, recuérdame la frase, Marce, cuando dan como a otra persona para cubrir sus faltas, no, no es lo mismo que mis bot. Sí, pero acá, bueno, quisiera concluir, así aclaramos algunos puntos. Ok, dale. No, Concluyo no, con no, esto. no. Ok, perfecto. Entonces, lo que ha hecho el pueblo de Israel, entonces, como no puede tener una limpieza porque no hay templo, entonces lo que se hace es oraciones, se hacen misbot, que se conocen como tipo de sacrificios, llevan donaciones, está el arrepentimiento. Estos actos pasaron a ser un camino para buscar la expiación al no haber tiempo. Por eso el término Mar Hatimatova también es un término tardío que quiere decir que tengas buena firma o que seas inscrito en el libro. Ahora vamos a ver más adelante el significado, porque hay dos significados, porque en el libro de las revelaciones o Apocalipsis habla del libro de la vida. Entonces este libro de la vida tiene una implicancia tanto terrenal como eterna. ¿Qué podemos ver en cuanto al significado de Gmar Hatimatová? La tradición judía se centra en la oración, el arrepentimiento, la caridad, lo que era, quería, que no me salía la palabra. Sedacá Eh, o caridad. Sí, de acá, sí, de acá. exacto. La idea de esta frase es que Dios en estos días escriba el destino de cada persona para cada persona para el año que viene, ¿sí? Entonces, al tú hacer las oraciones, el arrepentimiento, la caridad, cumplir el ayuno, vestirte de blanco, Dios lo que va a hacer es inscribirte por un año más en el libro de la vida. Y se tiene como parte de la tradición. De ahí viene el saludo que tengas buena firma o Marja Timatova. Bueno, si quieres, haz tu apreciación y continuamos a la siguiente. No, no, termina y después pues, yo, porque hay varios puntos que hay que profundizar y definir claramente, entonces para no sobreponerme Ok, y que perfecto. no se nos vaya el tiempo. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, que es la perspectiva mesiánica de redención. Entonces, les hago un cuadro comparativo de lo que es expiación, la capará y qué es la redención. ¿Qué hace la acción que hace la expiación? Es cubrir el pecado. La acción que hace la redención es remover el pecado. La La duración. redención, pero teniendo en cuenta el sacrificio de Cristo, ¿no es cierto? Sí, sí, Exacto. allá vamos a llegar ahorita, ¿sí? Sí. Ahorita llegamos, porque estamos hasta ahora viendo el significado de redención y como les dije anteriormente, cuando hablaba de predestinación, que era lo que que tenía que ver también con lo que estamos hablando, todo está en base a la obra de Jesús, ¿sí? Ujú.
Entonces, ¿cuál es la duración? Es temporal, en cuanto a la expiación y la duración de la redención es eterna. ¿Qué efecto tiene? Es posponer el juicio en cuanto a la expiación. El efecto que tiene la redención es el juicio cumplido en el cuerpo de Jesús, ¿sí? Cuando Él murió en la cruz del Calvario, por eso Él dijo, consumado es. El juicio ya está todo pagado. Yo ya pagué el pecado. Ya no tienen que año a año ofrecer pecados, ofrecer sacrificios por mis pecados. En sí es el significado del término redención. Ah, se me quedó trabado. Ahora sí. Ahora las dos diferencias, los tipos de sacerdocio. Les explico esto para después hacer la conexión y el significado y cuál es el sacerdocio, perdón, que se está aplicando en este momento. Perdón, discúlpame. Claro, No, discúlpame la interrupción, por favor. sí, claro. Dime. Creo que nos estamos abriendo demasiado del tema, con todo respeto, para el tiempo que tenemos. Esto es para profundizarlo mucho más, si te parece bien, y que lo dejemos a esta parte en Ok, cuanto a los tipos de sacerdocio y todo para lo que va a ser el, eh, la Claro, el conferencia taller. en sí, Ujú. el seminario, porque debemos anclarnos bien en cuanto al, a todo lo que mencionó Sol del comienzo hasta ahora, que es, tenemos que verlo nosotros desde el aspecto con amor hacia el pueblo de Israel, con todo lo que significa que está escrito en la Torá y que significan las celebraciones, manteniendo, manteniendo el valor de las celebraciones tal cual lo dice en la palabra hasta que el Señor venga, teniendo la perspectiva y la posición que nosotros ya a partir de que el Señor derramó como cordero y se produjo la expiación del pecado, ya vamos al Señor por medio de la fe, en medio del reconocimiento individual de nuestros pecados, accedemos ante el trono de la gracia y recibimos por fe redención y vida eterna, lo que leíamos esta mañana en nuestro devocional. Entonces, teniendo en cuenta esto y haciendo la salvedad en cuanto al pueblo de Israel, y debemos de interpretar esto, entre el pueblo, tener en cuenta algo claro. El pueblo de Israel, así como están dispuestas las 12 tribus, y como decimos muchas veces que ellos mismos, el pueblo de Israel, así lo dice cotidianamente, cuando hay dos judíos, hay tres pensamientos. Entonces, así como hay 12 tribus, también dentro del judaísmo hay un abanico, que eso lo hemos hablado varias veces y que comenzamos como introducción en cada conferencia, en cada seminario, porque es muy importante para que puedan tener una perspectiva de lo que es hoy el pueblo de Israel actual, cómo se maneja, cómo interpreta y poder acercarnos también a lo bíblico, dónde está esa conexión, porque el pueblo de Israel maneja por un lado la tradición para hacerlo en grande escala, y hay otra parte del pueblo de Israel que no maneja la tradición, pero dentro de esa tradición, a su vez, así como la comunidad evangélica cristiana tiene varias denominaciones y a su vez subtendencias y así, y están los que se manejan con un concepto
doctrinal de tal manera o de cual manera, que no quiero entrar en detalles ahora, también el pueblo de Israel. Entonces vamos a lo concreto a hacer un análisis aquí de lo que es el Día del Perdón. Comenzamos por Yom Teruah. Destacamos que Yom Teruah es el día de la advertencia. Así se llama bíblicamente y la interpretación del por qué. Porque el llamado del shofar es la alerta, lo que explicábamos vez pasada. Entonces, esto es la conexión directa entre lo escrito bíblicamente, tanto para el pueblo de Israel como para el pueblo de Israel de hoy, como para la iglesia. El día de las trompetas, el día de la alerta, el día del anuncio. Para llegar a estos días, el día de Yom Kippur, el Yom Kippur, como bien decía Sor, es un día de profunda retrospección, donde también hay quienes, como dice en el libro de Isaías, ayunáis y ayunáis mal. Y leíamos esta mañana también. Entre ellos hay fariseos y en el mismo cuerpo del Señor mencionábamos los otros días pasados. ¿Por qué este tiempo es para pedir perdón también nosotros? ¿Por qué el Señor nos convoca a nosotros a ayuno? Porque también debemos hacer ese proceso cada tanto a tener un tiempo de limpieza, de higiene Mm. espiritual, donde comencemos a dar lugar a que nuestro espíritu comience a despojarse de aquello que se fue acumulando, porque por más que seamos salvos, somos limpios por la sangre de Cristo, somos santos. La palabra es clara que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora bien, nosotros como hijos de Dios, también vamos en proceso de crecimiento. Estamos camino a. Eso implica a que si no empezamos también a ver que estamos en un vaso de barro, que tiene limitaciones, que tiene un tiempo, es finito, y que necesitamos de esa gracia, porque dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso puede interpretarse también como fragilidad. Necesitamos ese tiempo de retrospección y de cuánto mejor si lo hacemos en acuerdo. Muchas iglesias, congregaciones de los últimos años a esta altura están tomando el 1 de enero, a partir del 2 de enero, al principio de segunda quincena de enero. Muchas congregaciones a nivel mundial comienzan el calendario gregoriano con un ayuno, en muchos casos con el ayuno de Daniel, se ponen de acuerdo, cosa que es fantástico, excelente, que nos pongamos como iglesia, como cuerpo en acuerdo. Pero cuánto más potente es cuando juntamente con el pueblo de Israel nos ponemos en acuerdo para bendecir al pueblo de Israel por un lado, para aunarnos a ser nosotros esos atalayas y que también en nosotros comience a operar esa limpieza, porque nos Marce, presentamos a nosotros mismos. Marci, acá conviene también recordar lo que decía Sol al principio. Es el tiempo señalado por Dios. Y cuando Dios señala un tiempo, es ahí donde uno tiene que fijar su atención. Está bien que lo hagamos en otras oportunidades porque podemos hacerlo cuantas veces nosotros queremos, pero mucho más significativo es hacerlo en el tiempo señalado por Dios. Solo eso lo En estaba efecto, diciendo al principio también, sí. en Adelante. efecto, en efecto. Entonces, esto no le podemos restar connotación.
y que el término capará en hebreo, que significa como sol marcaba, cubrir, se expresa específicamente al cubrimiento de los pecados. Cuando nosotros vamos a cubrir una mesa o cuando vamos a cubrir una almohada o cuando vamos a, no se utiliza el término capara. ¿Mm? Y es un término muy común también en un lenguaje popular. Yo no lo voy a mencionar porque lo declaro en el nombre de Jesús. Él es nuestra capara. Ujú. No hay otro sacrificio. No hay sacrificio alguno que se pueda igualar o siquiera se pueda acercar al sacrificio del Cordero perfecto, porque era un Cordero seleccionado el que se tenía que brindar en Pesaj. Ujú. Era un Cordero especial el que se tenía. En este tiempo aún algunos hasta es tremendo. A mí me asombra cómo es que algunos judíos se acercan a la zona en cercanías al templo, al muro, y están haciendo rezos con un gallo. Oh, Para compran ese gallo, compran esa bendición para las bendiciones y la liberación de la cuenta, que sea limpia la cuenta, porque ¿qué significa gmar? Gmar es terminar, viene del verbo terminación, término. Se terminó algo, se concluyó. Entonces ahí hago cierre de algo, cierro el libro y gmar, termino el ciclo con una buena firma. Por eso es el término Gmar Hatima Tová, que seas inscripto, pero que tu ciclo cierre con una buena firma. ¿Por qué? Porque para ellos el ciclo comienza de nuevo. Como decíamos vez pasada, en cuanto también si se puede pedir perdón por otros, si se puede pedir perdón por las naciones, por las generaciones pasadas. Bueno, por eso es un tema que debemos revisar y aunar para interiorizarnos bien y sacarle todo el provecho y tener una contemplación y una perspectiva profética mucho más profunda, que esto lo que queremos es no, como decimos habitualmente, no judaizar. ujú. Aún el judío, dice Pablo, que el judío se mantenga como tal, el que es gentil se mantenga como tal. Entonces, pero hay conceptos dentro de el pacto de Dios. Y es lo que hablábamos con Sol esta mañana. El Señor vino a restaurar el diseño perfecto de Dios para la creación. Y para eso, y Dios le había dado autoridad al hombre para que gobierne y subyugue aún los tres mundos, el natural, el acuático, el animal, las plantas, y el hombre lo perdió. Adán y Eva lo perdió por el pecado. Y nosotros, por nuestros propios pecados, más la suma de nuestras iniquidades y rebeliones. Y cuando hablamos de iniquidades y rebeliones, estamos hablando también de la sumatoria de un pecado que se reitera y se reitera y se reitera. Quiere decir que es una conducta que la persona puede decir, uy, está mal, pero lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer y se convierte en conducta. Mm. Entonces es muchísimo más profundo para hablar aquí en cuanto a la expiación
de parte del Señor, el Rey de Reyes, el Hijo que se transforma en el Cordero de Dios para que nosotros seamos libres. Y cuando hablamos de redención, volvemos al griego, que redención significa pagado, saldado, comprado, no hay deuda, ya no hay más que pagar. Por eso es que la palabra dice que nuestros pecados fueron echados al fondo del mar. Y no hay Sí, recuerdo alguno. Si Dios no lo recuerda, no tengo por qué recordarlo yo. Y Satanás no puede venir a condenarme. Ahora sí yo tengo que hacer esa revisión para mantenerme en sanidad, en santidad, para mantener ese renuevo del Espíritu Santo que habla en el Salmo 1, ¿m? Que las aguas, el justo y las aguas vendrán y renovarán. Entonces, para que ese proceso sea de renovación en cada uno de nosotros, así como cuando tomamos Santa Cena, esto es importante pero que hacer una tengamos en pequeña, cuenta, sí, quería hacer una pequeña anotación. Cuando hablabas de pagado, también leemos en el libro de los Hebreos, en el capítulo 7, cuando Pablo o el escritor del libro de los Hebreos dice Melquisedec, y dice este Melquisedec se está refiriendo a Jesús. Y cuando la palabra Melquisedec es una palabra compuesta, Melquisedec. Melqui es mi Dios, Sedec es mi Dios de sí, justicia, ¿sí? También luego dice rey de Salem. En las Biblias nosotros leemos rey de Salem, pero sería la pronunciación correcta sería rey de Shalem, ¿sí? Shalem es pagado, ¿sí? Que Marcel les puede ahorita ahondar un poco más el significado. Es un término en hebreo que es Shalem. Y luego dice, continúa el escritor del libro de los Hebreos, sacerdote del Dios Altísimo, ¿sí? Si vamos al Antiguo Testamento, cuando venía Abraham de la derrota de los reyes, ¿sí? Y dice, y el rey Melquisedec salió, el rey de Salem, que en ese momento todavía, que es la que conocemos ahorita como Jerusalén, en ese momento él sale y dice que Abraham le dio diezmos de la batalla, ¿sí? Entonces, todo esto tiene un significado y todo ese significado apunta a Cristo. ¿Por qué? Porque primero es una derrota, entonces hay un triunfo por parte de un hombre de Dios. Luego dice que Melquisedec le dio pan y vino. Entonces, cuando los sacerdotes levíticos le ofrecían al Señor, ofrecían sacrificios, ¿sí? Para perdón. Este sacerdote fue diferente, venía de Dios ofreciendo pan y vino, y si vamos al Nuevo Testamento, ¿quién es el pan y el vino? ¿Quién decía, yo soy el pan, yo soy el vino? ¿Quién era el que decía? Jesús. Entonces, Melquisedec en sí, muchos dicen es un tipo de Cristo, pero no. Cristo en sí es el modelo que Melquisedec sirvió. Mm. Es lo a donde yo quería hacerles esa aplicación. Entonces, ¿quién es Yeshua? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Cristo? Como le digan, está bien. Es el sumo sacerdote eterno del nuevo pacto, ¿sí? Es el sacerdote de redención que nos redime por medio de su sangre. Ahí es la diferencia entre la capará y la redención, que la redención es por siempre, como les decía, es eterna.
La capará es anual, se cubría el pecado por un año y ya, que hacía parte, pero era el modelo que Dios puso para después mostrar el modelo perfecto. ¿Cuál era el modelo perfecto? Jesús, por medio de su sacrificio. Por eso cuando Juan, en el libro en el capítulo 1 del libro de Juan, Juan el Bautista, ve al Señor y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y estaban todavía en el templo. Él no dijo, he aquí el Cordero de Dios que expía, no, que redime, diferente. Entonces, ahí empezó el nuevo pacto. Y Juan era ese hombre que mostraba y que venía de Dios a mostrar el nuevo pacto en la sangre de Jesús. Pueden seguir. Es tremendo porque esto nos cambia de posición completamente y el poder de la sangre y del nombre de Jesús. No importa si yo veo hay veces que se comienzan comentarios y controversias, si se dice Yeshua, Yeshua, si se escribe así, si se escribe así. Hay algo que es cierto concretamente. Los demonios reconocen el nombre de Jesús, lo digan como lo digan. Y Yeshua, no Yahshua. Si vamos a hablar correctamente, Yeshua en hebreo viene de Yeshua. Yeshua es salvación. Entonces, cuando estoy diciendo Yeshua a ti, es mi salvación. Y ese concepto de salvación es el que se abre y comienza el término de redención. Y volvemos a lo mismo. Redención, restauración, sanidad, liberación, santidad. Y porque en medio de todo este paraguas, esta correlación, no puede existir restauración si no hay salvación. No puede existir transformación si no hay salvación. Porque si no es en mis fuerzas, no es por su espíritu. No puede haber sanidad si no hay salvación. Es por su espíritu, es por su gracia, es por el poder del nombre de Yeshua derramado, entregándose a sí mismo. Y atención con esto, él dijo que se entregó a sí mismo. No lo mataron los judíos, ni siquiera lo mataron los romanos. Él se entregó a sí mismo por amor al Padre y por amor a nosotros. Él quería restaurar el diseño del Padre. Y en el diseño del Padre era que nosotros, la creación perfecta suya, recuperara la restauración y el lugar de gobierno. Entonces estamos peleando esta batalla en lo natural y en lo sobrenatural, en lo natural y en lo profético. Por eso el Señor vino a entregar su vida, su sangre, como dice en Isaías 53, para que nosotros seamos redimidos, salvos, y que las rebeliones, las iniquidades se cortaran. Ya no hay más, ya no hay más. Ahora comienza el proceso de transformación por medio del Espíritu Santo, porque ya entró el Espíritu Santo. Yo no puedo, como decimos tantas veces, no vamos a hablar de que el Señor viene pronto
porque las profecías se están cumpliendo, pero no podemos abrir el arca del temor para que entren por miedo a la salvación, sino para que entren tocados por el Espíritu Santo, por la revelación del Espíritu Santo, que se están cumpliendo los tiempos y que el tiempo que cada día que avanza viene un tiempo más complejo, más duro, más difícil, incluso más asfixiante, pero que tenemos victoria en Cristo Jesús y somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. No porque nosotros, porque Marcela pueda, porque Sol pueda, porque Esther pueda. No, al contrario, porque yo no puedo. Él puede, y él pudo, y él ganó, él triunfó, y me dio las llaves y te las dio a ti. Y si aún no las tienes, este es tiempo para que las tengas. Es tiempo para tu salvación. Llega el tiempo para tu liberación, llega el tiempo para tu restauración, para tu sanidad, para el camino a la plenitud en Cristo. Si estás dispuesto por fe a creer que Él es el único camino, que Él es la única verdad y por lo tanto Él es la vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida. Y como dice, nadie va al Padre si no es por Él. Él es el Hijo. Él es el que entregó su vida. Él es el que aún permanece cegando los ojos del pueblo de Israel para que solamente un remanente se mantenga. Porque tengan en cuenta esto, que no debemos de perder de vista. El pueblo de Israel todavía no le ve alguna parte para que los gentiles tengamos todavía la oportunidad de ser salvos y tener vida eterna, Amén. ser restaurados y tener sanidad, ser restaurados y tener libertad de espíritu. Y esto es lo que nos tiene que llevar este tiempo, que como decía Isaías, ayunan y ayunan mal. Y Nehemías decía, cuando escuché que Jerusalén estaban sus muros caídos, lloré, me quebranté y convoqué a oración, a ayuno, pidiendo perdón. Ni más ni menos que esto exactamente. El ayuno comienza por esta retrospectiva, pedirle al Espíritu Santo, pasa tus rayos X por mí y que yo vea dónde estoy y comiencen a caer las redes, comiencen a pudrirse los yugos. La unción pudrió los yugos. Hay poder en el nombre de Jesús. Así que tomemos este día, este tiempo, que no nos asusten las noticias, sino que nos den ese empuje para decir la palabra se está cumpliendo, gloria a Dios. Y yo estoy en la barca de la salvación. Y todavía mi familia, si falta alguien, hay tiempo todavía. Como decíamos vez pasada en el libro de Joel, ese derramamiento del Espíritu tiene que caer, pero cae cuando viene ese dar vuelta a la tierra, ese dar vuelta a nuestra vida y ponerla en el altar.
Él ya se entregó. Ahora nos toca a nosotros. Aleluya. Él ya se entregó. Es más que grande su victoria. Y ya nosotros podemos decir, Gmar Hatima Tova. Se cumplió el ciclo. No sé si Ahí allí Sol para, tiene algo pendiente. sí, para Esther, terminar o para cerrar un poco, que sería bueno que tuviéramos claro, me vayas ayudando. En el libro de Apocalipsis 3 nos habla de que Dios, Jesús hace una promesa que al que venciere no lo va a borrar del libro de la vida. Estamos hablando del libro de la vida. Y en el libro de Apocalipsis también habla de el libro de la que fueron abiertos los libros de los libros y entre esos estaba el libro de la vida. Entonces quería dejar claro que hay dos diferencias ahí, ¿sí? Uno, para el creyente en el libro cuando dice, voy a leer literalmente lo que dice, no borraré sus nombres del libro de la vida. Primero, todo tiene conexión cuando habla de libros, es la misma término que usamos para Biblia, ¿sí? Entonces, la conexión del libro que nosotros tenemos tiene una conexión directa con el libro de la vida. Por eso, cuando nosotros estudiamos la palabra, no de una manera tipo académica, sino cuando la estudiamos buscando la dirección de Dios. Por eso Pablo decía escudriñar las escrituras. ¿Por qué? Porque ahí van a encontrar la vida eterna. Está directamente conectado con el libro de la vida. Cuando el Señor dice, no los borraré del libro de la vida, no está implicando que quiere decir que puedo ser borrado o no del libro de la vida. Está diciendo que al yo no poner el sacrificio de Jesús primero para mis pecados, simplemente no voy a ser tenido en el libro. Por tal razón, no voy a estar en el libro de la vida y por tal razón voy a ser borrado. Pero no quiere decir que soy salvo y hoy y si peco mañana voy a perder la salvación. En ningún momento el Señor está diciendo eso. Simplemente que cuando habla es que si nuestra confianza está en Él, en su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, no vamos a ser quitados del libro. ¿Por qué? Porque vamos a estar en el libro. Muy diferente lo que dice en el capítulo 20, cuando habla de que fueron abiertos los libros y entre esos el libro de la vida. Y hay una total diferencia. ¿Por qué? Porque dice, fueron todos los muertos. Permítanme, busco el versículo para no equivocarme. Dice, vi un ángel que descendía del cielo y vi tronos y se sentaron sobre ellos quienes recibieron facultad de juzgar. ¿Sí? Luego dice en el versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Luego, permítame, me ubico mejor para no cometer un error y no. Dice en el capítulo 20, cuando habla de libros, es la misma raíz para la Biblia, pero cuando Juan establece la conexión en el registro celestial, está hablando también del registro celestial que está en la palabra. Entonces, en el capítulo 20 habla de un juicio y dice que son abiertos los libros y en el libro de la vida, pero ese juicio es muy diferente cuando nosotros estamos, de lo que les leía en este capítulo, va a haber antes, se me fue la palabra, que vamos a estar delante de Dios, pero no es un juicio como tal. En el capítulo por, es- 20, perdón, dime.
No, por eso esta parte, como es tan interesante y también tiene muchas preguntas, de parte se da para muchas preguntas porque puede sonar a controversial, sería bueno que lo dejemos allí también para poder desarrollarlo con profundidad en el seminario, ¿sí? Ah, bueno, para cerrar, entonces, en el capítulo 20, versículo 15, ya lo encontré, después de decir que todos los muertos fueron devueltos. Tengan en cuenta que ya es la segunda muerte, o sea, los que resucitaron en Cristo ya lo hicieron hace 1000 años. En el versículo 15 dice, el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué quiere decir? Que estos que son juzgados en este momento ya no pueden estar escritos, no van a estar escritos porque ellos están en la segunda muerte y ya no tienen oportunidad de salvación. Es muy diferente a lo que dice en el capítulo 3, que no está diciendo de que si yo estoy, puedo ser borrado del libro de la vida. Está diciendo de que si yo no creí en el sacrificio del cordero, simplemente no voy a estar en el libro. Por tal motivo, no voy a estar escrito. Por ende, voy a ser borrado. Espero haber sido claro con esa parte. Bueno, y para cerrar, que quería aclarar la cuestión de lo que es el libro de la vida y de lo que, digamos, hablaba Marce acerca del Kmar Hatimat Tová, el significado, por así decirlo, terrenal y el significado celestial de lo que es la inscripción en el libro de la vida. El significado, la diferencia entre lo que es la expiación y lo que es la redención en Jesús. Bueno, hoy hemos tenido un complemento de parte teológica, parte profética y la parte que me toca a mí mayormente es la de la gracia. Y le doy más que la gloria y las gracias al Señor. Hablar de la gracia, de la restauración, porque comienza, como dijimos, un nuevo ciclo. Pero ese nuevo ciclo comienza desde el momento en que Jesús, el Mesías, el ungido, llega a nosotros, llama a nuestra puerta y nosotros le abrimos. Ese amor tan grande del Señor que se derrama en este tiempo. Estamos en el tiempo de la gracia. Estamos todavía en el tiempo de la gracia. Nos toca como a Noé estar avisando, alertando en estos tiempos, en los tiempos señalados, aún más con todos los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo. Y aquí tengo para mostrarles, que voy a ponerla de este lado, así se observa mejor, Te voy a poner en pantalla completa a ver si allí, podemos ver. porque A Baja un ver, esto, poquito la cámara del portátil, la pantalla. ahí, Ahí. ¿se alcanza a ver un poquito? Bueno, Sí, sí. se ve un poco mejor ahí en pantalla completa. ahí acá, allí está una granada, otra granada, que son característicos del comienzo de año, de estos días, los dátiles, ¿sí? Esto es común al terminar el ayuno, antes de iniciar la cena, se corta el ayuno con algo dulce. Por lo general se va al templo, se lleva algo dulce para que el cuerpo comience a metabolizar la energía, los azúcares, y lo que se utiliza habitualmente, como ahora para Sukkot, son los dátiles y también la granada. La granada, ¿por qué? Porque ¿cómo es el Señor de tremendo? Nos dio una fórmula maravillosa con los 7 frutos. Y la granada, si hay algo que tiene, es riquísima, es el antioxidante por naturaleza. Yo no sé cuántos lo saben, pero es el antioxidante por naturaleza. No hay algo, un producto aún natural, así, un fruto
que tenga tal contenido de antioxidantes y vitamina E como la granada. Y tanta energía, capaz de darle la energía suficiente a un ser humano para vivir un día con una porción de dátil y miel del desierto. Así que cuando vemos el Señor lo que nos ha dado fórmulas tremendas que nosotros no alcanzamos a verlas todavía y a apreciarlas, y que no solamente tienen un carácter simbólico, sino que también nos está hablando de que hoy por hoy el Señor tiene frutos y elementos para que nuestra calidad de vida sea mejor, que nuestra bendición no es solamente la bendición que esperamos en Él sobrenatural, también está para que la tengamos en nuestra mesa, para que la tengamos en nuestra casa, para que podamos consumirla de una manera, de otra. Así que esto quería recordarles también, aquí está porque hoy comienza Shabbat en un ratito más. Están las velas del Shabbat. Aquí está, no sé si alcanzan a leerlo. Shalom en hebrea. Y acá está que dice Shabbat. Y acá tenemos una pequeña manzanita. ¿Mm? Cereza, ¿no? También ¿No es se cereza? alcanza a ver. Sí, sí, sí. Dice que manzanita bebé, a mí me encantan las miniaturas, por eso. Entonces, la manzana, como siempre, que nos habla de la dulzura, de la vida, también tenemos para hacer varias aplicaciones acerca de lo que nos habla la palabra a través de cada una de estos elementos. Y como una nota de color para, para este tiempo. Y detrás, Te cuento lo que los beneficios de la granada. Dice que es sí, sí, de un gran poder antioxidante y antiinflamatorio y ayuda a proteger contra enfermedades cardiovasculares, cáncer y el envejecimiento. Mejora la sí. digestión, el sistema inmunológico, combate parásitos, diurética, depurativa, contribuye a la salud cardiovascular al regular la presión arterial. Además, puede mejorar la memoria y la actividad física. ¡Wow! Es excelente, es maravilloso, porque aparte de eso, lo que tiene, que es como es rica en antioxidantes, es el poderoso antirradicales libres. Ujú. Entonces, para aquellos que estamos un poco más o los que están un poco más en el tema de la calidad de la vida natural, fitness y esto y lo otro, saben que los radicales libres son aquellos que atacan a nuestras células para degenerarlas. Sí, Entonces, las muchas oxidan. Ujú. enfermedades, Ujú. los oxidantes. Entonces, las facultades, los beneficios, no es que de por sí solo la granada nos va a sanar, pero sí tiene capacidades, propiedades que son muy beneficiosas para nuestro organismo, altamente Es uno de beneficiosas. los medicamentos de la farmacia de Dios. Sí, exactamente. Ujú. Mejor dicho, imposible. Mejor dicho, imposible. Y aquí atrás tenemos un póster, que no se alcanza a observar bien, pero es el pasaje que fundamenta nuestro ministerio, Isaías 62:1, eh, y Isaías 62, donde dice, no ceséis ni le deis tregua hasta que sea restablecida Jerusalén. Así que, bueno, aquí está el muro acompañándonos de una manera eh, ilustrativa, y por aquí hay otro también en el atardecer radiante. Así que es un enorme privilegio, pero también una enorme responsabilidad compartir con ustedes
este tiempo. Y también tenemos sorpresas para el seminario, porque hay regalitos, así que les invitamos a que se inscriban en el seminario con tiempo, que reserven esa fecha, porque aparte de que va a haber material escrito. No hemos dado la fecha. Todavía no hemos hablado del Ah, seminario, así que No hemos tenemos dado que la ok, hablar. fecha. Vamos a ok, hablar igual. entonces, bueno, hay sorpresas y regalitos para el seminario, así que vayan anotándose, pueden ir subiéndose al grupo de festividades, comunicándose con Pastora Esther o con nosotros. eh, Se pueden comunicar y contactar allí. Ahí está colocándolo Esther al número en línea. Ese es mi eh, WhatsApp para que se contacten y los añadimos al grupo que se llama Festividades Bíblicas, donde vamos a estar dando todos los anuncios, enlaces para conectarse, cómo hacerlo y también para recibir toda clase de información y estar en comunidad también allí. exacto. Y allí están recibiendo también paralelamente, como bien lo dice Esther, dentro de la información, también vamos desglosando un poco de información del día a día que va surgiendo un poco por Israel Direct, por otros canales de difusión, pero allí vamos poniendo también temas para compartir en cuanto a lo profético, a lo porvenir. Y es muy importante que en este tiempo hay un arma que el enemigo quiere usar y es la confusión, Ujú, la desinformación y el miedo. ujú, Y nosotros tenemos al Espíritu Santo y a la palabra. amén. Tenemos la armadura. Entonces es tiempo que echemos manos de ella y podamos juntos como cuerpo, poder formarnos, informarnos, preguntar. No está de más preguntar. Es muy bueno que podamos aumentar el pensamiento crítico como creyentes. Esto a veces trae un poco de inquietud en algunos, porque no, ¿cómo puedo manejar el pensamiento crítico o permitirme pensamiento crítico? Es que el defensor que tenemos es el Espíritu Santo, entonces no tenemos por qué tener temor de tener un pensamiento crítico, porque la palabra misma nos dice que debemos examinarlo todo, todo. Y eso lo hacemos a la luz del Espíritu Santo y en el conocimiento de la palabra. Entonces, cuando consultamos, cuando preguntamos, como en el espacio del seminario, nos da lugar a que profundicemos sobre temas que de pronto abiertamente no los podemos hacer porque se hacen muy extensos, porque son un poco delicados, porque son para poder hablarnos dentro de otro marco, dentro de otro espacio. Entonces, Ujú, los invitamos porque realmente hay mucha información en este momento. Todos los días están ocurriendo eventos que nos están dando a qué pensar, dando inyecciones, incluso en muchos hermanos, de temor, de ujú, angustia. Y este es tiempo para que tengamos paz, ujú. paz, para poder seguir andando, porque si no, no podríamos proyectar. El Exacto. Señor pagó para que tengamos paz y para que anunciemos su paz. Así que bueno, no me quiero explayar más. ¿Cuándo es el seminario? Habíamos hablado que lo íbamos a hacer para el día lunes 13 de octubre. Ujú. Acordamos contigo, ¿cierto, Esther? Sí, sí, sí. ¿En qué 13 de horario? octubre. Sería hacerlo en hora un poco más, ese horario en Argentina, no sé si es festivo o no, en Latinoamérica no creo. El Eh, 12 de octubre
no sé si No, se corre al 13. 12 es, domingo. Sí. El 13 de octubre en horario de Israel, En horario de ¿cuál Israel sería? tendríamos que hacerlo un poco tipo 8 de la tarde, hora de Israel. Ajá, serían las 2 de la tarde de Argentina. Si es asequible para la Accesible. accesible. Ujú. Bueno, es que tampoco ustedes pueden hacerlo en la madrugada. Así que, de todas maneras, para los que se registren, vamos a poder ofrecerles la grabación si es que no puedan estar por cuestiones de trabajo. Ok, perfecto. Eso lo Sí, vemos, y eso lo vamos a ir viendo. eso vamos viéndolo como hicimos vez pasada también, o si Ujú, hay necesidad de reiterar o queda algo pendiente. Bueno, lo vamos ujú. viendo una vez de concretado la primera emisión, vemos ¿El cómo acceso es Ese seguimos. gratuito o es pagado? gratuito. Ok. En ese seminario vamos a hablar acerca de Sukkot, que es la última gran fiesta de lo que es del año judío, que inicia el próximo lunes 6 a Ujú. la tarde. Sería Sukkot toda la semana y termina el día domingo, creo, domingo o lunes, El no tengo. domingo El 13, termina sí, ese sería el 13, o sea, termina el, del 12 para el 13 en realidad. y termina en un día casi trágico o muy trágico, porque si bien en forma calendario es el 7 de octubre, justamente el último día de Sukkot, cuando comenzaba la jornada preparándonos para Simchat Torah, la Ujú, fiesta de la alegría por la recepción de la Torah, se produjo la gran tragedia del 7 de octubre que todavía estamos lidiando, tanto ujú. acá en Israel como en todo el mundo. Ustedes lo están viendo cada vez más. El antisemitismo es algo que se Sí, está prendiendo mucho más y todavía tenemos secuestrados allí, ujú, entre ellos bastantes, algunos de ellos argentinos, otros de ellos latinos. Y bueno, es muy doloroso hablar de todo ese tiempo, de toda esta situación, pero que no, esta charla de hoy no nos deje de lado de tener en cuenta que seguimos en oración por todo este proceso y amén. que también en la conferencia vamos a hablar al respecto, porque hay temas que, lógicamente, por motivos obvios de las plataformas, no los podemos abrir Exacto. públicamente para Que no sepan, cometer errores en vivo. Ujú, para los que nos siguen, si no lo saben, en este momento todavía tenemos 48 personas privadas de la libertad. 20 de ellos siguen con vida, los otros desafortunadamente ya no están con nosotros. Y Israel lleva al día de hoy 728 días en guerra, 728 días clamando de una y de otra manera, haciendo todo tipo de negociaciones, entregando eh, para poder traer a estas 48 personas, incluyendo los que no están con nosotros. Y pues vemos que alrededor de, tristemente, se han acordado los activistas, como la última flotilla que ayer fue, que venían 50 barcos aproximadamente, entre pequeños y medianos, supuestamente a tumbar el cerco que legalmente tiene Israel sobre lo que es la zona de Gaza, la franja marítima de Gaza, que según el derecho internacional humanitario es zona de guerra, zona de conflicto, e Israel no permite el acceso porque
Ya han habido de ese tipo de flotillas que han hecho mucho daño y que han traído no nada que ver con ayuda humanitaria. Precisamente hoy en la mañana la policía de Israel subió un video donde mostraba que realmente en ninguno de los barcos venía ayuda humanitaria. mm, Hace una semana aproximadamente antes de que ellos llegaran acá a Israel, el gobierno italiano, por medio de la primera ministra Merloni, les ofreció descargar la ayuda humanitaria en Italia y que ellos se encargaban de traerla. Mucho antes, el gobierno de Israel les ofreció el puerto de Ashdod para llegar y descargar la ayuda humanitaria y que algunos representantes de la flotilla escoltados por parte del ejército de Israel y por entidades que se encargan de repartir estos alimentos o ayuda humanitaria en Gaza, fueran, no aceptaron. El mismo Papa ofreció él por medio de la iglesia en Chipre hacer lo mismo, no aceptaron. mm, Hoy la policía de Israel entró y subió videos de los barcos, no tenían nada, claro. no había nada, no había nada de ayuda humanitaria. Entonces, ustedes saquen las conclusiones ellos a qué venían. Mm, Lo que sí, según grabaciones rescatadas del ejército y de la policía y de la marina, se observa a estos activistas cuando iban a ser abordados, botar sus celulares al mar. mm, Entonces, si uno no tiene nada que temer y nada que ocultar y dice que viene en pro de ayuda, ¿por qué tiene que botar los celulares al mar? mm, Sabemos que ahí detrás de eso venían etarras que hacen parte de la banda ETA, que fue dos etarras que fueron condenados por diferentes actos. Venía también dos representantes de Hamas en Reino Unido. Entonces, lo que vemos acá es que son activistas progresistas que pagos, como fue descubierto, no lo digo yo, lo han dicho las noticias, diferentes medios de comunicación de renombre, que esta flotilla venía paga directamente por Hamas. mm, ¿Para qué? Para hacer propaganda y obviamente ya se levantó en España, en Francia, en diferentes partes del mundo, incluida Colombia, con nuestro presidente, que lo digo tristemente, soy colombiano y realmente es un totalmente descabellado lo que él habla y dice, pero lo único que ha pasado es que esto para Israel, que está luchando por su existencia, por su seguridad de su pueblo y por traer a los 48 secuestrados que continúan en manos de Hamas, se le ha vuelto ese en contra. mm, Y esto es por lo que decía Marce y por lo que es la ola de antisemitismo y también que estamos viviendo tiempos proféticos. Esto no es más que tiempos proféticos en la cual el pueblo y el mundo se va a levantar contra Israel. Lo mm, vemos en las diferentes, en el libro de Daniel, en el capítulo 2, lo vemos. Y bueno, es orar, continuemos orando, como dice en el libro de los Salmos, y orar por la paz de Israel, por la paz de Jerusalén. Y amén. dice la palabra que el que ora por Israel, el Señor lo bendice. Es una promesa de parte Mm, de Dios. Entonces es nuestra invitación a que continúen su oración, a que continúen orando, intercediendo. Y bueno, si es posible, sigan nuestro canal de Israel Direct en Facebook y en Telegram. Y ahí subimos a diario información directamente de las fuentes de acá de Israel. No subimos información sesgada, la filtramos primero y se sube. Entonces, incluso hay un post que subí ayer donde aclara por qué Israel no permite la entrada de la ayuda humanitaria como la quería esta flotilla. Entonces, donde hay una aclaración histórica con fechas, datos exactos de lo que han hecho las supuestas flotillas.
y qué Mm. han traído realmente. Entonces, es nuestra invitación y les damos gracias por permitirnos llegar a sus hogares, por permitirnos compartir con ustedes y que esperamos que nos acompañen en el 13 de octubre para el seminario. Y bueno, de mi parte, muchísimas gracias y que el Señor les bendiga. Bueno, entonces reiteramos la información. No tienes placa, ¿cierto, Sol? No la tengo en este Ok, momento. ajá, Tengo la placa yo la voy a subir al grupo de WhatsApp y te la sí. envío a ti para que si nos la puedes compartir en tu Facebook o Ujú, de pronto en el comentario, en el primer comentario del video, ahí ya podemos, o subir el link del, sí. del De todas seminario. maneras, lo vamos a hacer con una plataforma de registro, ¿sí? Para que las personas que quieran Sí, participar se registren. Y entonces, reiteramos, lunes 13 de octubre, a Ok, las 8 de la noche de Israel, 2 de la tarde de Argentina, que por ejemplo en México y en algunos países de Latinoamérica va a ser a las 11 de la mañana, en California va a ser a las 10 de la mañana. En España va a ser, España, Italia va a ser a las 7 de la tarde. Así que los horarios en las diferentes naciones. Pero sí, vamos a estar compartiendo tanto por Facebook como por WhatsApp, por las redes, vamos a estar compartiendo esta información para que se registren para ese seminario sobre las fiestas bíblicas, específicamente sobre Sukkot, pero por supuesto siempre se tocan otros temas. Y además con la oportunidad de que puedan hacer sus preguntas, porque mucha gente tiene preguntas que no encuentra la manera de que alguien se las responda con base bíblica. Quizá, como decías, Marce, tanta confusión que hay, tanta desinformación y malinformación. Y todo eso trae confusión justamente. Entonces necesitamos la verdad vista desde el punto donde ustedes están, que están en Israel, desde el punto bíblico, desde el punto profético, para que podamos realmente tener la certeza de que todo lo que estamos recibiendo es válido y es bíblico. Entonces, el lunes 13 de octubre, 8 de la noche, hora de Israel, 2 de la tarde, y vamos a tener una plataforma de registro para que la gente entonces pueda estar allí inscribiéndose para el seminario. Em, Sol, ¿quieres poner esa plaquita que tienes allí lista? ok. Bueno, esta placa es de nuestro ministerio, Step Project Israel. Arriba está el link. Yo he estado subiendo entradas del blog acerca de las festividades. Es lo que nosotros hacemos acá en Israel y hace parte de ese código QR. Es para que QR. ustedes quieren compartir, sí, perdón, QR, quieran compartirnos una donación, que pueden entrar, lo pueden hacer por PayPal o por tarjeta débito o crédito. Es una manera de apoyar nuestra labor acá en Israel, apoyar nuestro trabajo, no solamente informativo, también tenemos, Marce les puede dar más de él, que es el apoyo ministerial en oración, en consejería, en los talleres de arte terapia, en donaciones que nos permite conectar con diferentes personas y darlo a las comunidades, no solamente de creyentes, también damos a diferentes comunidades acá en Israel. Y bueno, si ustedes nos pueden ayudar, sería una gran bendición para este trabajo que estamos haciendo, que no tenemos apoyo de ningún tipo gubernamental, sino lo hacemos con nuestras manos, con el poder de Dios, la ayuda del Señor, que es el que nos provee todo para hacerlo. Y obviamente para la logística necesitamos para gasolina, para movernos acá, para
empaquetar, para lo que sea. Entonces La materia sería prima para los talleres de arte terapia. exacto. Ahí detrás, en el fondo donde tiene Marce, ese hace parte de los paneles donde ella tiene toda su materia prima para la arte terapia, para apoyo ministerial a mujeres que han sido maltratadas, apoyo espiritual y que no es fácil. Y bueno, si te dejo a ti para que tú expliques un poco más. Sí, un poco como les mencionaba, estamos en tiempos de gracia y restauración y ese es el abrazo que le damos a Israel, ¿no? Abrazarlo y acompañarlo en su dolor. El pueblo de Israel sufre. El pueblo de Israel se levanta, está firme, pero está doliente y está también haciendo duelo. Ujú. Estamos haciendo duelo, me Y los incluyo. traumas que vienen con Los traumas son acompañando muy las fuertes. pérdidas, la guerra, los ataques, el hecho yo pienso que debe ser traumático cada vez que suenan esas alarmas, tener que ir corriendo a Mm, los sí, refugios, porque no se sabe qué sucede, no se sabe qué sucede, qué puede Exactamente. llegar a suceder, ¿no es cierto? Entonces, el que tiene al Señor y tiene esa fe firme, pero el resto de las personas quedan con un trauma increíble. Sí, y es algo notable también que esto ya al ser de tanto tiempo, quieras o no, afecta el ritmo de vida cotidiano. Así que aún Ujú, los creyentes, aún el pueblo sí, de Dios, está sintiendo consecuencias porque están consecuencias físicas, hay consecuencias laborales, hay achicamientos de trabajo muy fuertes. Entonces, volver a tener y recrear un piso en lo natural y salir adelante es un tema también delicado. Entonces, todo ese apoyo que podemos dar desde lo emocional y de lo espiritual también lo acompañamos con ese apoyo extra cuando se ujú, puede, de estar suministrando ayuda de diferentes tipos, para que puedan seguir adelante, si los que se han tenido que salir de sus hogares, las madres solas, ujú. eh, no es fácil, no es sencillo, no es sencillo. Mm. Así que todo granito es una bendición enorme. A nosotros nos alienta muchísimo, nos llena de gozo y sabemos que el Señor no es deudor. Así que toda donación, aun por más pequeñita que sea, el Señor la transforma en una multiplicación enorme. Así que desde ya oramos agradeciendo por esas donaciones porque el Señor las ha de multiplicar allí y acá. Bueno, así que además de las oraciones que uno pueda estar haciendo para bendecir este ministerio, está la oportunidad de hacerlo con dinero contante y sonante, que es tan necesario y que Dios nos provee para bendecir a otros también. Así que bueno, muchísimas gracias, Marce y Sol, por este tiempo. Dice Cristín, como dicen en mi país, adiós orando y con mazo dando. O sea, orar es importante para accionar también, no ser pasivos, movernos a actuar. Muy bien, Cristín. Gracias por ese aporte. Buenísimo. Bueno, entonces allí está el código QR. Ya lo deben haber escaneado o haber tomado captura de pantalla. Así que nosotros ahora sí ya nos vamos a estar despidiendo de nuestro programa y vamos a reiterar la información del seminario el lunes 13 de octubre a las 8 de la noche, hora de Israel, 2 de la tarde
tenemos 6 horas de diferencia. 2 de la tarde, Sí. hora de Argentina. Después, por supuesto, cuando hagamos toda la publicidad y eso, vamos a estar quizás compartiendo los horarios de las naciones, pero hay una página web donde uno puede entrar y también comprobar el horario, ¿no? Los horarios. Así que gracias, muchas gracias, dice Palabra de Vida. Gracias por la enseñanza. Todos los mensajitos anteriores los fui poniendo en pantalla también. Han estado acompañándonos, como a mí me gusta, siempre les digo que nos acompañen con sus mensajes, sus saludos. Y entonces, qué importante es que tengamos la enseñanza de la palabra. De los acontecimientos, pero desde la palabra. Y con el punto de vista también, no solo histórico, no solo, digamos, religioso, sino también desde el punto de vista mesiánico. Y como siempre dicen, Marce y Sol no es para judaizar, sino para interpretar correctamente. Y yo quiero enforzar esto de que cuando Dios dice, estas son mis fiestas y este es el tiempo señalado, es el tiempo señalado. A veces se acomodan esas cosas y el cristianismo ha eh, acomodado demasiadas fechas, ha acomodado y Dios dice, este es el tiempo señalado. Así que es muy importante que nosotros eso lo tengamos en cuenta. Sí podemos arrepentirnos de nuestros pecados en cualquier momento, pero qué importante que es esa mirada hacia adentro y esa conciencia de que es un tiempo muy especial, muy propicio para hacerlo. Bueno, ya pasó, ¿no es cierto? Pero la enseñanza la necesitamos. Así que muchísimas gracias, Sol, Marce, por compartir tanta riqueza yo siempre digo, Dios a mí me hizo entender ese pasaje de Jeremías 33 cuando dice, te enseñaré cosas ocultas, ¿no? Quizá para el cristiano muchas de estas cosas están ocultas, pero no o veladas, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno empieza a profundizar en la enseñanza de la palabra desde el punto de vista hebreo, encuentra como un cofre de tesoros que no se acaba más. Hay tanta riqueza que nosotros podemos aprovechar en este 2025, en este tiempo que estamos viviendo y aplicar todas esas enseñanzas tan profundas. Así que bueno, muchísimas gracias, Sol y Marce. Gracias. Gracias a vos. Bendiciones. Y gracias, por supuesto, primero, por sobre todo, gracias al Señor por este Gracias. privilegio, y por esta responsabilidad. Oramos que el Señor nos dé de su gracia, de su favor, y para poder seguir compartiendo en sabiduría esto que tenemos en nuestro alcance. Y de paso también aprovechamos de saludar a todos los mensajes que han presentado en pantalla, todos los que nos llegan por privado. Aprovechamos a saludar a Fabiana, a todos los cumpleañeros de este mes, de estos días, así que también de paso a pastores, amigos, familia allí, así que aprovechamos también hace bastante que no le enviamos saludo a Dayana, así que aprovechamos a mandarle saludos a Dayana, que el Señor la mantenga firme en la obra que están levantando allí con el hogar, con el desayunador, con el merendero, allí en la zona sur, a tantos pastores y a todos los que están presentes. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Que el Señor les renueve, complete bendición, cumpla los anhelos del corazón prontamente, prontamente. Así que los abrazamos desde aquí, desde Jerusalén, gozosos de compartir este tiempo. Amén. Sol.
Bueno, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos, por soportarnos, aguantarnos. Ya vamos para 2 horas. Y bueno, esperamos verlos ahorita el 13 para poder aprender un poquito más juntos. La idea es que podamos crecer juntos, podamos aprender, podamos compartir un momento y como dijo Marce al final, van a haber regalitos y esperamos con la ayuda del Señor poder cumplir las expectativas y sobre todo pues que todo sea para la gloria del Señor. Sí. Bueno, muchísimas Amén. gracias Esther por este espacio que nos permites tener y gracias a la audiencia por acompañarnos. Amén, amén. Bueno, nos vamos a despedir entonces. Recuerda, estamos aquí cada viernes, ¿eh? Ya vamos a subir entonces esa información, lunes 13 de octubre, 8 de la noche, hora de Israel, 2 de la tarde, hora de Argentina. Y nos vamos a despedir con nuestro... Ah, de paso les cuento que el video de introducción que tenemos en nuestro programa lo hizo Sol, ¿eh? Así que estamos más que bendecidos con esa introducción. ¿Y qué tal si nos vamos cantando? Yo sí puedo. Yo puedo recibir enseñanza profunda, profética, yo puedo aplicarla a mi vida, yo puedo salir adelante, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos vemos Amén. prontito. Bendiciones para todos. Shalom. Shabbat shalom para Shalom, ustedes Shabbat allí shalom. también, ¿eh? Shabbat shalom. Bendiciones.